¿Qué viene siendo un árbol? Bueno, la imagen que pueden ver ahí es una imagen de una estructura de datos que se denomina árbol. En particular, esta característica que ven ahí es de un árbol de tipo árbol binario. Y vamos a ver diferentes tipos. Existen diferentes tipos de árboles. El que están viendo en la pantalla se conoce como árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Como pueden ver, en este caso la estructura, pues no es tanto que la estructura haya cambiado, sino la forma como se representa, se va a representar por nodos y aristas. Estas aristas vienen siendo las uniones o los punteros que van a unir el nodo a otro nodo. Como pueden ver, existen el caso particular de las pilas y las colas también puede ser un caso particular de un árbol. Si tomamos en cuenta en este caso exclusivamente un solo nodo, en este caso la trayectoria FG y H, esto viene siendo una sola estructura y como pueden ver es un caso particular de lo que hemos visto con las estructuras anteriores que viene siendo pilas, colas y listas. ¿Sí? Aquí ya estamos viendo que tiene diferentes bifurcaciones o diferentes uniones. Vamos a ver todas las propiedades. Hoy nos vamos a enfocar en ver todas las propiedades de los árboles, cómo se catalogan, cómo se nombran, cómo se recorren, antes de ver cómo se construye. ¿Ok? Este árbol es sumamente importante en cuestiones de informática y ciencias. ¿Por qué? Porque son estructuras no lineales y se conocen como estructuras no lineales porque al igual que una cola circular, como pueden ver, no tienen una estructura lineal nada más como lo que sería una pila o una cola. ¿Sí? Eh, se utilizan principalmente en fórmulas algebraicas. Podemos representar fórmulas algebraicas, podemos utilizarla para organizar objetos en algún orden específico, de tal manera que una búsqueda es más eficiente dentro de un árbol que dentro de otra estructura. ¿Ok? Se utilizan en diferentes aplicaciones, por ejemplo, la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial existe una cosa que se llama árboles de decisión, ¿sí? Que viene siendo árboles de decisión. Un árbol de decisión viene siendo una estructura en donde, dependiendo de las condiciones que tengan, ustedes eh, pueden verificar, pueden determinar algún elemento. ¿Alguien de ustedes recuerda un jueguito que se llamaba 20Q? ¿No? De mi parte no, profesor. Bueno, aquí tengo el app, si la logran ver. Sí, miren, por ejemplo. Esos gatitos endemoniados. No, a ver, observen. Se supone que este tipo de juegos, este tipo de herramientas permiten eh, a través de árboles de decisión poder determinar algún objeto solamente a través de 20 preguntas. Y ahorita vamos a entender por qué funcionan de esta manera. Por ejemplo, aquí sin hacer trampa, aquí tengo la aplicación. Esto fue hace muchos años, era un jueguito, un aparatito. Te iba haciendo una serie de preguntas y te decía qué es lo que estás pensando. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Ok, pónganse de acuerdo entre ustedes y piensen en algún objeto
animal, cosa, lo que ustedes quieran, pero algo particular, como por decirlo así, una pelota, un lápiz, un árbol, una piedra preciosa, pero algo en concreto. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿O se ponen de acuerdo entre todos? Les recuerdo que se está grabando y estamos gastando tiempo. Ah, a ver, yo. Ya, anótalo en el chat si quieres, sin que se sepa lo demás, sin que yo revisar el chat. No voy a revisar el chat y nada más con la misma aplicación. Se supone que nos tiene que, a raíz de 20 preguntas nos tiene que determinar sobre qué estamos pensando. Ok, anótalo en el chat si quieres. No voy a estar revisando el chat, nada más con la aplicación. Pero algo en particular, algún objeto, cosa en particular. Ok, ¿Ya? ya está. ¿Es animal, vegetal, mineral u otra cosa? Animal. Animal, ok. ¿Se puede comprar en una tienda? No, rara vez, en parte, a veces o sí. Rara vez. Rara vez. ¿Es carnívoro? No, rara vez, en parte, a veces o sí. No. No es carnívoro. ¿Vive en el bosque? No, rara vez, en parte, a veces o sí. Sí. ¿Es blanco? No, rara vez, en parte, a veces o sí. En parte. En parte. ¿Te puedes sentar encima de él? No, rara vez, en parte, a veces o sí. No. No. Vamos a ir te preguntas esto ahorita. ¿Qué pesa más que un pato? No, rara vez, en parte, a veces o sí. No. ¿Es molesto? No, rara vez, en parte, a veces o sí. A veces. A veces. ¿Lo puedes pedir en un restaurante? No, rara vez, en parte, a veces o sí. No. No. Ok, hace una. Suele ser de colores vivos. Apenas vamos 10 preguntas. No, rara vez, en parte, a veces o sí. Sí. Tiene 4 patas. No, rara vez, en parte, a veces o sí. No. Brinda alegría. No, rara vez, en parte, a veces o sí. Sí. Cabe en un sobre. No, rara vez, en parte, a veces o sí. No. Se puede comprar. No, rara vez, en parte, a veces o sí. 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 Ok. Vamos, pregunta 15. ¿Se puede lavar? No, rara vez, en parte, a veces o sí. Lavar así como solo ¿Se puede lavar? limpiarlo. Se puede O lavar. No, rara vez, en parte, a veces o sí. supongo que sí. Sí. Y ya inclusive, fíjate, la pregunta 16, ¿se podría hacer un loro? No. No. Ok. ¿Pesa más que un pan de manteca? Un pan de caja. Sí, supongo que sí pesa No, más. rara vez, en parte, a veces o sí. ¿Sí? Sí, supongo que sí. ¿Es de color verde? No. No. Ok, va a pregunta 18, la 19. ¿Pone huevos? Sí. Sí. Ahora ya en la pregunta 20, ¿un tucán? Tampoco. No. No. Buenos días, profe. Perdón. Buenos días. Buenos días. Aquí pregunta, ¿es un tucán? No, sí o casi. ¿En dónde? Casi. Casi. Ok.
¿Puede provocarte algún efecto? No, rara vez, en parte, a veces o sí. ¿Algún efecto? Supongo que no. Ok, y es raro que ellos actúa, no, rara vez, en parte, a veces o sí. No. No. ¿Es frágil? Fíjate que ya llevas 23, es raro que pregunte después de 23. Y ahorita te voy a explicar por qué. No, es frágil, no, rara vez, en parte, a veces o sí. En parte. En parte. ¿Es más grande que un microondas o una panera? No, rara vez, en parte, a veces o sí. No. No. Después de 25 preguntas, ¿puede ser un pato? No. 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 Órale. ¿Qué es? O sea, ya lo dejo Ya en el sé. chat. A ver. Es un... Es un ave. Pues sí, es un ave. Mm, ok, es un ave en particular, pero si te das cuenta, ok, Ah, era más general. ujú, ok, Ah, desde, bueno. desde que determinó que podía ser un pato o un loro, bueno, se refería más al área o al género del tipo de bien. Ok, si te das cuenta, aunque no acertó, por favor, Alan, tiene tu micro, está haciendo ruido. Si te das cuenta, aunque no acertó, pues sí es bastante, o sea, se acercó Acercado. bastante desde un principio, desde la pregunta que les dije, 18. Sí, desde que preguntó si era un loro o algo así. Hicieron Sí. Tucán. Fue un loro, un tucán, cosas de ese tipo. Ok. Este tipo de juegos, como pueden ver, eh, pueden determinar cualquier, bueno, acercarse o aproximar un resultado. Esto utiliza técnicas de inteligencia artificial y principalmente árboles de decisión. Eh, Se llama, bueno, este juego en particular se llama 20Q, ¿sí? 20Q y refiriéndose a que con 20 preguntas debería atinar, obviamente con su base de datos que tiene, a los objetos que ustedes estén pensando, sin que sean tampoco tan específicos como un azulejo, me vas a decir, un tordo de ala colorada, cosas así, ¿no? Por eso les decía, algo más genérico, más particular, algo tan concreto y créanme, es bastante acertado. ¿Por qué hace eso? Bueno, es simple, porque utiliza árboles. Y ahorita vamos a entender por qué a través de 20 preguntas puede tener más o menos algo ya determinado. Ok, también puede sirve para algoritmos de cifrado, ¿sí? Para cuestiones de encriptamiento. Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en forma de árboles. No sé si han observado ustedes que nuestras estructuras de archivos que tenemos, eh, la estructura que tenemos de archivos, cuando tengo una carpeta, bueno, tengo una carpeta en parte, tengo mi disco duro, ¿sí lo logran ver? Tengo mi disco duro y tengo en este caso una carpeta en particular y esta carpeta se divide en varias carpetas y estas otras carpetas, pero esta es una estructura que puedo yo ver
Esto viene siendo también hasta que yo llego al contenido de esas carpetas. Esto que ven aquí, esta descripción o esta ruta que podamos ver nosotros acá, en este caso, cuando yo vea una ruta, ahorita la van a ver. En las propiedades, veo esta ruta, aquí está la ruta. Esta ruta que ven aquí, esto viene siendo un árbol de directorios. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esto es un árbol de directorios. También, o sea, ese es otro uso que tienen los árboles. También acá la puedo ver la ruta. Esta ruta que ven aquí, que se encuentra en la unidad C, que viene siendo mi raíz, que recordemos que siempre es mi raíz, en la carpeta DAIS, ANFECA y bla, 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 y sucesivamente. Eso viene siendo un árbol hasta que yo encuentre el contenido. Por eso mismo, el almacenamiento de todos los archivos, ¿sí? Son similares a los árboles. ¿Ok? Se utilizan principalmente también en el diseño de compiladores, procesadores de texto, algoritmos de búsqueda, etc. El árbol tiene muchas utilidades. ¿Ok? Un árbol es finito. ¿Sí? Vamos a tener un número limitado de elementos. Como siempre tenemos nuestro buen amigo el nodo, ¿sí? Donde cada nodo representa el contenido, el elemento que tengo aquí, donde voy a tener mi dato y donde voy a tener los elementos para poder concatenarlo. ¿Ok? Y una serie de líneas dirigidas que van a ser denominadas ramas. O sea, aquí el concatenador va a ser lo que me determine una rama y son las que conectan entre nodos. ¿Sí? El número de ramas asociado a un nodo es el grado del nodo. Por ejemplo, aquí este nodo tiene, ¿cuántas ramas va a tener cada nodo? Este nodo tiene un grado 2, el número de ramas, rama 1 y rama 2. ¿Sí? Por eso mismo es un árbol binario, porque va a tener siempre máximo 2 elementos. Puedo tener 3, 4, 5, puedo tener el número de ramas que quiera. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este otro ejemplo que ven aquí, este es de grado 3. ¿Por qué? Porque va a tener, cada nodo puede tener máximo 3 ramas. ¿Sí lo ven? Este que tengo acá. Sí, Ok. sí, profe. Si el nodo no está vacío, entonces el primer nodo se llama raíz. Es decir, así como teníamos una estructura en nuestras estructuras anteriores, que teníamos siempre nuestro primero y nuestro último, bueno, aquí en un árbol lo que nos interesa es la raíz. La raíz es nuestro primer elemento y a partir del cual se van a poder ramificar todos los diferentes, bueno, todo el árbol. Y algo importante, cada, cada segmento viene a definirse como un subárbol. ¿Ok? Es decir, este árbol, su raíz es A y tiene si yo observo esta parte exclusivamente a partir de B, este viene siendo un subárbol. ¿Ok? Va a tener las mismas propiedades del árbol.
¿Ok? Y cada subárbol va a ser un nuevo árbol. ¿Ok? Existen también, vamos a tener varios elementos que vamos a utilizar en los atributos del árbol. ¿Ok? ¿Cómo los podemos identificar? Aquí están los nombres. En este caso, el nodo A viene siendo nuestra raíz. ¿Ok? Que viene siendo el padre de todos los elementos. ¿Okay? El A viene siendo la raíz. ¿Ok? Los que lo suceden, o sea, los que están en el siguiente nivel, en el caso B, C y D, deben ser los hijos. ¿Sí? Por ejemplo, B es hijo de A, C es hijo de A, D es hijo de A. Por eso acá comentan también el caso de E y F, ¿sí? Son hijos de B. E y F, su padre es B. ¿Ok? Es decir, esto, ¿cuál sería el padre de I? La F. Ajá, ¿y cuál sería el hijo de C? El G. La G. Ok. La G. Sí. Van a tener cada uno de estos ese nombre. Ok, más adelante. Van a tener, son descendientes o ascendentes, como quieran verlo. ¿Sí? Cada nodo raíz tiene un único padre y cada padre es 0 o más nodos. Ok, el último. Este es importantísimo. ¿A qué le vamos a llamar hoja? ¿Qué viene siendo una hoja? La hoja viene siendo los últimos elementos del árbol. Por ejemplo, si tengo este elemento, aquí las hojas vienen siendo E, I, J, G y H. ¿Sí? Y a su vez, esa hoja, tarde o temprano, va a poder ser una raíz de un subárbol. ¿Está quedando claro? Sí. Sí. Ok. Pues, hasta ahí vamos. ¿Sí? No se me pierdan porque ahorita es toda la terminología. Hoy vamos a enfocarnos en toda la terminología y cómo vamos a recorrerlo. Más que cómo Ah, construirlo. profe, ahorita me surgió una Dígame. duda. Por decir, la A es mi única raíz y lo que es E, I, J, G y H son mis hojas. Sí. Sería con B, F, C y D que vendrían siendo, o En este como momento las, puedo verlos como hijos de A. De cajón son hijos de A. ¿Sí? Estos B, C y D también reciben el nombre de hermanos. ¿Ok? B es padre de E. Si lo veo exclusivamente, si pierdo, si observo exclusivamente este segmento, B sería un subárbol, la raíz de un subárbol. ¿Ok? sí, es como que apartándolo del principal, ya se vuelve como un subárbol de nuestro principal. Sí. Pero solamente se consideran subárboles los que tienen más de dos líneas. No, 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 no. Acá los con una es ponemos. suficiente. Mira, algo, es que llegaste hace rato, pero mira, algo que nos dice, si un árbol no está vacío, o sea, si nuestra estructura no está vacía, ¿por aquí lo vi? Aquí está. Si nuestro árbol, si no está vacío, ya es un árbol. Es más, inclusive
hasta un árbol vacío, es un árbol. ¿Sí? Así como cuando creábamos la lista y creábamos una lista vacía, como tal, desde ese momento ya sabíamos que eso era una lista. Aquí también cuando creemos un árbol, también lo vamos a crear como un árbol vacío. Pero todo, y repito, todo eso lo vamos a ver, cómo crearlo. Vamos a crear un árbol y el árbol se crea como un árbol vacío. Y de igual manera va a tener un caso particular cuando insertemos el primer dato, que va a ser, en este caso, nuestra raíz. Y a partir de la raíz ya se empieza a generar el árbol. ¿Sí? Por eso cuando el árbol no está vacío, el primer nodo que tenemos, el primer nodo lo vamos a conocer como raíz. ¿Sí? Y te digo, los demás vienen siendo subárboles. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? Sí, ya me quedó más claro. Ok. También hacía la referencia que podíamos verlo como analógicamente como un árbol familiar. ¿Sí? En donde tienes a tus abuelos, a tus hermanos, tú formas parte con tu familia, se unen dos árboles y esa cosa ya se viene siendo un bosque. Pero el bosque es otra cosa también. ¿Ok? El bosque viene siendo un conjunto de árboles. Bueno, ahora bien, niveles. El nivel de un nodo en su distancia de la raíz es la distancia que existe en relación a la raíz. ¿Qué viene siendo esto? Veamos aquí el ejemplo. Tengo este árbol que se ve así bonito, ¿no? Siempre va a ser, es la distancia que tengo o el número de saltos que tengo que dar para poder llegar a ese nodo. Por ejemplo, la distancia que tengo de mi raíz A al llegar a A es 0. Por eso dice que tiene nivel 0. ¿Ok? Los hijos de A, en este caso B, E y F, si se dan cuenta, puedo llegar a ellos con un solo salto. Entonces, por eso tiene el nivel 1. El nivel 2 viene siendo los nodos que se encuentran, todos los que se encuentran a este nivel, en este caso, C, D, G, H, I. Todos estos nodos se encuentran en el nivel 2. ¿Ok? Y vienen siendo, pues en este caso, todos se encuentran al mismo nivel. En este caso, C y D vienen siendo hermanos en relación a B. G, H, I vienen siendo hermanos con F. ¿Okay? Si se dan cuenta, en solo dos niveles, aquí en solo dos niveles, ¿cuántos elementos ya estoy manejando? Cuéntelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tengo 9, puedo acceder a 9 elementos en solo dos niveles con un árbol de este tipo. Entonces, ¿por qué la importancia del jueguito que les comentaba hace rato? Son 20 preguntas. ¿Cuántos niveles creen que son? 20 niveles. 20 niveles. Y cada nivel, ¿cuántas ramificaciones había? Era no, a veces. ¿Cuántos eran? ¿5? ¿5 o Eran 6? sí, no, a veces, en parte. Y era creo que cinco ramificaciones. Con tu 5. Ok. Estamos hablando de 5 a 20. ¿Cuántas posibilidades tienes?
calculadora. Una calculadora científica. 5 elevado. Son mucho. No, A la 20. Estabas hablando de esa cantidad de posibilidades haciendo solo 5 preguntas. Ah, no son muchas. Poquito. ¿Ya viste? Por eso mismo se aproximó, en algunas ocasiones se aproximó pues, desde el momento que te dijo que si era bueno, cuando era un pato, pues obviamente dijo que era un ave. Cuando te preguntó si era un loro, ok, pero no le atinó exactamente al tipo de pájaro que tú habías pensado, pero se aproximó porque su nivel de búsqueda era de este pequeño numerito. ¿Lo ves? Ujú. En solo 20 preguntas, es decir, 20 niveles. ¿Ya entienden entonces la importancia de un árbol? O sea, ¿qué tanto puedo yo tener? ¿Qué tantos elementos puedo yo tener? ¿Puedo almacenar en un árbol? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces, seguimos igual. ¿Cuáles vienen siendo padres? A, A, B, B E y y F. F. ¿Por qué E no es padre? Porque no posee ningún hijo o ninguna rama. Exactamente. ¿Cuáles son hijos? C, D, G, H, I. ¿Y el B? A, B, E y F porque son hijos de A. Exactamente. Hermanos, aquí también los tengo. Y las hojas. ¿Ok? Como pueden ver, esto viene siendo en términos generales la terminología de un árbol. ¿Sí? Recuerden, yo puedo tener o puedo tener una cantidad impresionante de hijos, ¿sí? Y estos niveles me van a entonces a crecer. ¿Qué sucedería si yo exclusivamente el grado que dijimos acá, eh, que lo que nos indicaba el número de hermanos, el número de ramas que yo definiera, si yo exclusivamente tuviera ramas de nivel 1, pues tendría una estructura como las que hemos visto, que viene siendo una lista, que es el caso más general, ¿sí? Una pila, una cola. ¿Lo ven? Por eso les decía, esas estructuras vienen siendo casos particulares de un árbol si consideramos exclusivamente que solamente pueden tener un hijo. ¿Ok? Y bueno, en el caso de cuando las hacíamos bidireccionales, aunque la dirección lo único que nos permitiera conectarnos entre ellos, también venía siendo un solo sentido. ¿Ok? Aquí sí estamos tomando diferentes trayectorias. Al momento de tener los diferentes niveles, estamos manejando diferentes trayectorias, por eso mismo los árboles crecen a profundidad, llegan a crecer de manera exponencial. ¿Comentarios hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el árbol puedo agarrar, por ejemplo, aquí por ejemplo, que nos está poniendo el de donde dice nivel 0, tenemos tres diferentes trayectorias. Ujú. ¿Puedo agarrar las tres mismas al mismo tiempo o tiene que ser No, una por no, 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 cada? no, no. Todavía no. Ok, O sea, profe. ok, en este momento sí vas a poder. Sí vas a poder, pero no para, no, no, no por ahora, Ah, ok, ¿sí? ok. O sea, sí, sí se puede. Existen una cosa, ya, eh, no me tocó darles esta materia, pero está padrísima, se llama, les decía que se llama lenguajes formales y autómatas.
en donde ves una cosa que se llaman autómatas. Y ahí vas a ver una cosa que se llaman autómatas finitos determinísticos y no determinísticos. Y eso sí ya te permite estar en... te permite la omnipresencia. Ok. ¿Sí saben qué es Es omnipresencia? decir, Que estás en todos ¿de lados. quién es? Estar Lo en todos que lados. tiene el rector de la hoja sobre los maestros. No, esa es otra cosa. Omnipresencia. Ah, bueno. Omnipresencia. Ah, ya, presencia, perdón. En lugar. Sí, que puedes estar en diferentes lugares. Ah, ya. Sí, la confundí. Sí. Entonces, sí vas a poder estar, pero tranquilo, todavía no. Sí. Para efectos de lo que estamos viendo ahorita es, con una sola trayectoria que tomes, vas a tener para divertirte bonito. Ok, profe. ¿Sí? O sea, tú vas a tomar una sola trayectoria. Pero sí, efectivamente, pudiese darse el caso, pero eso ya cuando ves, y eso viene siendo ya más cuando ves grafos. Y te digo, para esos casos particulares, que vienen siendo autómatas, finitos, no determinísticos, acuérdate de ese nombre cuando lo veas, y acuérdate de esta materia. Sí. Ahí sí vas a poder hacer lo que me acabas de decir. ¿Sí? En este momento no. En este momento, Es principalmente como para que si los... tuviéramos, como que si Dime. tuviéramos una condición. Sí, es que es una condición. Este tipo Ok. de árboles, o sea, depende de la función que le vayas a dar al árbol. Si estamos hablando de árboles de búsqueda, cuando tú haces una búsqueda, eh, es una búsqueda lineal, ¿sí? Por eso les decía, pasas desde, en este caso, puedes llegar desde de A a D en solo 2 pasos, ¿cierto? 1, 2. Con 2 pasos llegas a todos estos elementos, a cualquiera de ellos. ¿Ok? En 2 pasos llegas hasta la C, en 2 pasos llegas a D, en 2 pasos llegas a G, a H o a I. En solo 2 pasos llegaste a todos estos elementos. ¿De cuántos estás hablando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Pero porque no está completo. Aquí tendría que tener los 3 hijos, acá tiene que tener los 3 hijos. ¿Sí? Estás hablando que en 2 pasos puedes llegar, puedes abarcar, en este caso sería 3 elevado al cuadrado, no, 3 elevado a la 2. 3 por 3, 9. No, ¿Sí? Bueno, tienes 9, pero aquí sí te faltan 3. Es 9, 10, 11, 12, 13. Pudieras abarcar hasta 13 elementos. ¿Sí? En dos pasos. A cualquiera de sus 3 más 2. ¿Sí lo ves? sí, profe. Ok. ¿Qué sucede con el árbol más sencillito, que es el que vamos a ver? O sea, este ya es un árbol genérico, un árbol. Existen árboles N. Se llama árbol N, es que puede tener N ramas. ¿Sí? Nosotros nos vamos a conformar en este momento con ver árboles binarios. ¿Por qué árbol binario? Porque un árbol binario solamente va a poder tener máximo 2 ramas. ¿Ok? Esto es un árbol binario. Si te das cuenta, el primerito que vimos era un árbol binario. Este es un árbol de tipo N, el que vimos hace rato. ¿Y a qué vamos a llamar árbol binario? En donde, ¿qué vamos a conocer como árbol binario?
Un árbol binario puede tener máximo 2 subárboles. ¿Ok? Aquí tenemos 3 ejemplos de árboles binarios. Puede ser que este árbol, cuya raíz empieza con A, tiene sus 2 subárboles. Este árbol parece más a ¿qué cosa? Una lista. ¿Sí? Parece más a una lista enlazada. Este y este. Estos árboles, en este caso, el árbol, todos los árboles van a crearse a partir de la manera en cómo van ingresándose los datos. Existen técnicas que nos van a poder hacer que los árboles se balanceen, pero esas son ya técnicas de algoritmos avanzados, o sea, técnicas que nos van a permitir que el árbol tenga la misma cantidad de elementos en cada uno de los subárboles. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque la búsqueda la hace más eficiente. ¿Ok? Vamos a conocer como, entonces, un árbol binario puede tener desde 0, 1 o 2 hijos. ¿Ok? Y también vamos a conocer como el nodo a la izquierda o hijo izquierdo y mi hijo derecho. El izquierdo y el derecho. Izquierdo, derecho. Recordemos siempre. Izquierdo tengo mi nodo y tengo el hijo izquierdo y tengo el hijo derecho. ¿Ok? En este caso, este árbol está semibalanceado. Este árbol está cargado a la derecha y este árbol está cargado hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí viene lo interesante. Esto es lo bonito. Un árbol binario es una estructura recursiva. ¿Recuerdan cuando vimos recursividad? Yes. Ok. Cada nodo viene siendo la raíz de su propio subárbol. ¿Ok? Las raíces de los árboles o subárboles, vamos a llamarlos subárbol derecho y subárbol izquierdo. Ajá. Tenemos 3 subconjuntos donde vamos a definir el conjunto de las raíces. Bueno, nuestra raíz. En este caso, los subárbol izquierdo. Y lo vamos a ver. Y los subárbol derecho. El conjunto de las is y las des. Y tengo mi raíz. Todos los que estén acá. Pero a su vez, también vendría siendo el derecho de este subárbol. ¿Cierto? El I3 viene siendo el hijo derecho del árbol I1. ¿Ok? Pero también, bueno, ok, entonces tenemos este subárbol. En un árbol binario, por eso les decía, vamos a poder tener desde 1 hasta 2 a la n, en este caso, en un nivel n, en el nivel n, vamos a tener de 1 hasta 2 a la n nodos. ¿Sí? Y eso súmale todos los anteriores. ¿Cuántos nodos teníamos en el nivel 20 del jueguito que les mostré? Y en el nivel 19 y en el nivel 18
y en el nivel 17, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este número que ven ahí crece de manera exponencial. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, Sí. comentarios hasta aquí, antes de ver cómo recorremos un árbol. Ya podemos definir, en este caso, ya sabemos más o menos la nomenclatura básica de un árbol. Ya sabemos que es un nivel, que es una hoja, que es un nodo, que es un árbol, que es una hoja, que es una rama. Chicos, ¿algo que quieran comentar hasta este momento? Profe, bueno, no sé, pero todavía no hemos visto cómo está el nodo, o sea, cómo está compuesto. Si está compuesto por datos, siguiente o algo así. No, hasta ahorita vimos el árbol. O sea, le dije, antes de programarlo, primero necesito que conozcamos todas las características. ¿Qué vamos a tener? Obviamente vamos a tener nuestro nodo. Y en el nodo, obsérvalo. No se los he dicho, pero implícitamente aquí lo comentamos. ¿En dónde, dónde estaba? En el nodo. Tenemos el nodo. Y tenemos las ramas. Aquí está. Denominados nodos. Y un conjunto finito de líneas dirigidas que vamos a llamar ramas. Ok. Entonces, en términos generales, nuestro nodo va a tener clásico un segmento de datos. Eso es un hecho, porque es la información que le tengo que ir agregando. ¿Ok? En donde quedamos que esa información puede ser cualquier cosa. Otro subárbol, una lista, una cola, una pila, una base de datos, un simple dato, un bit, un entero, un objeto, lo que quiera. ¿Estamos? Sí. Ok. Y el número finito de líneas dirigidas, que viene siendo en este caso las líneas que me conectan al nodo, viene siendo el número de elementos o de punteros que le voy a agregar. ¿Sí? En este caso, para el caso particular de un árbol binario, aquí ya también se los dije, vamos a tener el segmento derecho y el segmento izquierdo. ¿Sí? Serían dos punteros Dos en nuestro punteros nodo. para este caso. ¿Sí? O sea, nuestro nodo efectivamente va a tener tres campos hasta este momento, un segmento de datos, un izquierdo y un derecho. Porque estamos hablando del árbol más simple que existe, que es un árbol binario. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, Lucio? Sí, profe. Ok. En lo particular, yo les puedo decir que se puede manejar, yo en particular he manejado árboles de manera cuyo número de ramas crece de manera dinámica. Es decir, un árbol, cada árbol estaba asociado a una lista y en esa lista me referí, iba creciendo de manera conforme se fuera necesitando y generaba diferentes subárboles. Pero eso era para un problema particular que tuvimos que resolver. ¿Sí?
¿Sí? ¿Queda claro, Lucio? Sí, profe. Ok. Por eso les digo, aquí estamos viendo el caso más simple, que es máximo 2 hijos. ¿Ok? Bueno, continuamos. Recorridos. Ya casi estamos por terminar y vamos a hacer ejercicios con recorridos, porque con esto tenemos para divertirnos un rato. ¿Ok? Lo clásico. Así como teníamos nosotros y yo siempre les preguntaba, bueno, ¿y cómo se... ¿recuerdan cuando insertábamos un dato en una pila, en una cola, en una lista? Y les preguntaba, ¿y cómo quedan los datos hasta este momento? ¿Sí? ¿Cuál es mi primero? ¿Cuál es mi último? ¿Y ustedes me los pueden describir? ¿Me pueden describir cómo van los datos? ¿Sí? Porque lo podíamos visualizar, ¿cierto? Aquí la pregunta es, ¿cómo describimos el árbol? O sea, ¿cómo sé qué elementos tienen? ¿Cómo lo puedo ver? A través de los diferentes recorridos. Entonces, para visualizar o consultar un árbol, ¿sí? Necesitamos, obviamente, recorrer el árbol. Que viene siendo visitar cada nodo, ¿sí? Y a diferencia de las listas, no tienen un primer valor, un segundo valor, un tercero y así sucesivamente. Solamente podemos decir que el primero que tenemos es la raíz. Ese es nuestro primer elemento. Y a partir de ahí, la pregunta de los 64. ¿Qué viene a continuación? Serían los subárboles, ¿no? O sus hijos. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿y cómo lo recorres? A ver, dime aquí, ¿cómo recorres este árbol? ¿Cómo recorres este árbol? Acá está fácil, ¿no? Aquí dime cómo, en el árbol B, dime cómo están los datos. ¿Qué datos tienes y recórrelo de un solo momento? De B a C. A ver, dime Ay, los datos. En este voy, árbol. no. Es A, B, C, D, E. Ajá. En este árbol. C y D. Y dime en qué orden me vas a decir los datos que están aquí. De izquierda a derecha. No sé, dime tú uno. Dime los No datos sé, y en qué orden deben aparecer. digamos, yo digo A, B, C, D, E, F, G, H. Ok. Esto que acabas de decir, me dijiste, recorriste el árbol en amplitud. También existe recorridos a profundidad. Es decir, vamos a ver ahorita cuáles son los recorridos a profundidad. O sea, tenemos dos tipos de recorridos. A lo alto o a lo ancho. ¿Sí? Tú me dijiste un caso, ok, muy simple. Es A, B, C, D, E, porque así los ves, pero los recorriste en amplitud. Esos recorridos, vamos a ver cómo son y cómo se tienen que hacer, bajo qué, y esto es porque lo estás viendo. En un programa, ¿cómo le harías para recorrerlo? Pues sí, nada más se ¿Ah? Ok. Sí. Esto es importante. La mayoría de los métodos de recorrido de un árbol, ¿sí? Son sensibles y dependen del orden en que se visitan los nodos. ¿Sí? Si se dan cuenta, Alan hizo un recorrido y el recorrido lo hizo conforme iban los niveles. Primero el nivel 0, luego los que estaban en el nivel 1, luego los que estaban en el nivel 2 y por último los que estaban en el nivel 3. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido si primero me das los que están en el nivel 3, luego los del nivel 2, luego los del nivel 1? O haces un recorrido de izquierda a derecha. Por ejemplo, B, D, B, G, E, H, A, F, C.
Qué relajo. No, no, no es relajo. Y vas a ver que no es relajo y están definidos. ¿Ok? Pero es importante siempre la forma en cómo los visitamos para decir cómo los tenemos que, cómo se tienen que ver cada uno de los elementos. ¿Sale? Tenemos que elegir, obviamente, el tipo de recorrido. La gracia de su muchacho. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que cada nodo solamente se visita una vez. Es decir, no puedo regresar, o cuando yo regrese al mismo nodo no puedo volverlo a imprimir o a repetir. ¿Sí? Y lo que les comentaba hace ratito, tenemos dos tipos de recorrido. Tenemos uno que se llama profundidad y otro de anchura, que este es el que nos comentó Alan, que viéndolo, ¿sí? Él hizo un recorrido a través de lo ancho del árbol. Aunque los más comunes, aunque suene raro, son los recorridos en profundidad. Esos son los más comunes y los más sencillos de programar. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? En el recorrido a profundidad vamos a hacer un camino desde la raíz a través de los diferentes hijos hasta llegar al hijo más lejano del primer hijo y así proseguir con el segundo hijo y así sucesivamente, ¿no? Todos hasta irnos al final. Todos los descendientes de un hijo se procesan y los recorridos en anchura se realizan horizontalmente desde la raíz y tenemos que irnos nivel por nivel. ¿Sí? Hasta que comiencen los siguientes niveles. Si se dan cuenta, esto fue lo que hizo el de anchura. Cuando le pregunté que me pudiera describir los elementos, él primero recurrió el nivel 0, luego los del nivel 1, porque me dijo A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sí? Los del nivel 0, los del nivel 1, los del nivel 2 y los del nivel 3. ¿Ok? Repito, estos son los un poquito más complicados no es tan difíciles, pero es un poquito complicado la programación. Los de profundidad son los más sencillos. Y vamos a ver por qué. Dado un árbol binario y un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, vamos a definir 3 tipos de secuencias para un recorrido en profundidad. ¿Alguien recuerda estos nombrecitos? Preorden. Prefijo, posfijo. Y entrefijo. ¿Recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Sí, tiene sentido que hayamos visto hace rato estos tipos de recorridos en otras estructuras, porque en árboles también puedo yo hacer una representación en preorden o en inorden o infijo y postorden, que es el postfijo. ¿Cómo tengo que hacer para cada uno de estos recorridos? En prefijo. Cuando voy en prefijo, el primer nodo que tengo que encontrar o que tengo que visitar es mi nodo raíz. De ahí observen cómo viene la flecha. Me voy al subárbol izquierdo, recorro el subárbol izquierdo con la misma característica y posteriormente el subárbol derecho con la misma característica. Es decir, un preorden de este nodo, así como los tengo, me va a presentar primero el 1, luego el 2 y luego el 3.
¿Ok? El recorrido en infijo. Lo primero que tengo que recorrer es el subárbol izquierdo. ¿Sí? ¿Qué significa que voy a recorrer el subárbol izquierdo? Hasta que ya no tenga hijos, ese es el nodo que visito. Posteriormente, el padre y luego el subárbol derecho. Es decir, esto va a imprimir primero 1, 2, 3. Y en posorden, tengo que ir primero del subárbol izquierdo, recorrer mi subárbol derecho y por último la raíz. ¿Qué significa esto? Veamos el preorden de este árbol que tenemos por acá. ¿Cuál nos gusta? ¿Con cuál empezamos? Este está más sencillo. Este es el preorden. ¿Qué nos dice el preorden? A ver, anoten por favor para que lo podamos ver ahí y lo tengamos. Sí. En preorden primero es el padre, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. ¿Ok? Este nodo que tengo en preorden, ¿qué me va a imprimir? Quedamos que es padre, subárbol derecho y subárbol izquierdo. ¿Sí? Lo primero que nos imprime es una A, luego una B, luego una D, luego una E, una G, una H, una C y una F. ¿Sí? Eso sería en preorden. En orden. O en inorden. ¿Sí? En inorden primero nos vamos a ir al subárbol izquierdo, luego al padre y al subárbol derecho. ¿Qué nos imprimiría primero? Si se dan cuenta, me tengo que ir al extremo. Es subárbol izquierdo, padre, subárbol derecho. ¿Sí? Sería D. D, B. E, luego No. G. G, No. E, H. A, F y C. C. Ahí está más raro. Sí. Por la forma como están los datos. Ahorita vas a ver que no. A ver, repite, por favor, ahí es que como dijo Sí, Alan, mira. está muy raro, en serio. No, es primero el subárbol izquierdo, luego el padre y luego el derecho. Profe, Izquierdo, pero, padre, derecho. o sea, ahí no está tomando en cuenta los niveles, ¿no? O sea, puede tomar la raíz y pasarse al otro No. nivel. Te vas al subárbol izquierdo. Todo el subárbol izquierdo hasta que ya no tengas elementos. ¿Cuál es el subárbol izquierdo siempre? En este caso el B. ¿Pero el B tiene subárbol izquierdo? Sí. Entonces, ¿este tiene subárbol izquierdo? No. 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 Entonces, el primero que imprimes es una B. Una D, perdón. ¿Sí? Sí. Ok. De ahí sería una B. ¿Sí? Porque es Sí, porque es hijo subárbol de izquierdo, izquierdo y luego padre el padre y luego y el luego el derecho. derecho. Pero el derecho tiene subárbol izquierdo. Entonces me voy al izquierdo G, primero. ajá, G, E, H. A, F, C. Ah, Tranquilos, vamos a ver otros ejemplos para que quede más claro. Y en posorden, quiere decir que vamos a primero el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y el padre. Este mismo. Subárbol, acuérdense, es izquierdo, derecho y padre. ¿Sí? El primer elemento que me va a imprimir, ¿qué cosa? D. una D. ¿Y del segundo?
G, La F. G, Oh, rayos. ¿sí? Sí, es lo Sería- que quería dar a entender. Es que Luego. como vi que se pasó a otro nivel. No La importa. H. La H. H. ¿Y luego? Y luego la E. Ajá. ¿Y luego? La La Sería B. la D. No. Ah, no, sería B. la B. B. Ajá. ¿Y luego? La D. La E. No, la de ya está. A ver, ¿Sería la A? La No. F. No. Ya estamos en el. La F. La F. Ajá. Luego la C, la A. Ajá. La A. Así es. Me perdí ahí horrible. No, a ver, observa, Alan. Alan, anota estas imágenes. Copia pantalla, imprímela, hazla. Esto es lo que te va a interesar. Aquí es subárbol izquierdo. Primero es raíz, subárbol izquierdo y luego subárbol derecho para preorden. En orden, subárbol izquierdo, raíz, subárbol derecho y posorden. Subárbol izquierdo, subárbol derecho, raíz. ¿Ya los anotaste? Ya le tomé la captura. Ok. ¿Cuál quieres ahorita? El que El les A, costó más trabajo. el inciso A, el inciso A. Sí, por eso estamos con el A, porque el A es el que está, es un árbol, básicamente. En posorden creo que fue el que les costó más trabajo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué nos dice el posorden? ¿Cuál vamos a ver primero? El izquierdo. El El izquierdo. subárbol izquierdo. Hasta que ya no haya árboles izquierdos. Pregunta. En la raíz, porque partimos de raíz. ¿Raíz tiene subárbol izquierdo? Sí. 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 ¿B tiene subárbol izquierdo? Sí. Sí. ¿D tiene subárbol izquierdo? No. 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 Entonces, ese lo Imprime imprimimos. de- De ahí nos vamos a ¿cuál? A al la derecho. E. Al Ya. subárbol derecho. ¿Pero el subárbol derecho de cuál? Del padre B. ¿En dónde La E. estamos? Del padre, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el padre? B. 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 Y entonces el subárbol derecho viene siendo E. E. ¿E tiene árbol izquierdo? Sí. 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 Entonces nos vamos al árbol izquierdo. ¿Y cuál imprimimos? G. G. La G. Y ya no tiene, porque ya no tiene subárbol ni izquierdo ni derecho. Okay. ¿A dónde nos vamos? A la A la H, porque vamos al subárbol izquierdo. Al derecho, perdón. ¿Este tiene subárbol izquierdo? No. 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 ¿Tiene subárbol derecho? No. Tampoco. Entonces lo imprimimos. ¿Y de ahí a dónde nos vamos? A otra vez. A su raíz. A E. Ah. E. Imprimir la E. Ok. Sí, recuerda que lo primero que imprimimos fue B. De ahí, ¿Fue B o D? la D. D. Ah, La B no la imprimimos porque estamos recorriendo el subárbol izquierdo. ok. Aquí estamos, en este caso, en G. Luego nos vamos al subárbol derecho, la H. Entonces vamos, hasta ahorita tenemos escrito D, G, H. ¿Qué nos hace falta? Ahora sí, el padre de H, que viene siendo E. Ya recorrimos ahora sí todo el subárbol izquierdo y ya recorrimos el subárbol derecho de ¿quién? De B. De B. De B. Entonces nos falta imprimir B. Así Ok. es. ¿Sí? De ahí, ahora sí, ya recorrimos todo el subárbol izquierdo. ¿De De cuál? A. De De A. A. Nos hace falta De B. recorrer todo el no, de A. Todo el subárbol de A. Sí, sí, la B. Ahora nos hace falta recorrer, ¿qué cosa? El subárbol derecho con la misma propiedad. En este caso, el subárbol derecho tiene una C. ¿Tiene un hijo izquierdo? Sí. 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 Ok. Entonces imprimimos el hijo. Nos vamos al hijo izquierdo. ¿Tiene hijo izquierdo? No. 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 Entonces No, lo no. imprimimos. Ahora nos vamos al subárbol derecho. ¿Hay subárbol derecho? No. 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 Entonces imprimimos el padre. Sí. ¿Sí? Y por último, ya si recorrimos el subárbol izquierdo, ya recorrimos el subárbol derecho
Y ahora tenemos que ir ¿a dónde? A la Al A. padre otra vez. Al padre, que viene siendo. Ah, Entonces, ¿qué imprimió? D, G, H, E, B, F, C, A. ah, Ah, Bien. Oh, Ok, en este caso es porque así nos dieron el árbol. Normalmente recuerden que les dije, tenemos diferentes tipos de árboles. Hay una cosa que se van a llamar árboles de expresiones. Otra cosa que se van a llamar árboles binarios de búsqueda. Bueno, árboles binarios de expresiones, árboles binarios de búsqueda. En donde ya nosotros tenemos que ver cómo definir ese árbol. Y cómo construirlo. Aquí estamos el árbol y me dicen, ¿sabes qué? Tengo este árbol. Dime cómo se imprimen en prefijo, en posfijo, en entrefijo. ¿Ok? Tengo este otro. Bueno, no es binario, pero sí pudiera ser. Pero este está más sencillo. A ver, este está bien bonito. Para que veamos, aquí sí, este es un árbol. Yo desde un principio les dije, este que ven aquí es un árbol binario de búsqueda. ¿Se los dije? ¿O no se los dije? sí. A ver, déjenme anotarlo. Voy a explicarlo acá. Y dejo de compartir para que me vean completo. ¿Sí? ¿Ya me ven? Sí, profe, sí. Sí, profe. Me quité los audífonos. ¿Ya me ven? Sí, Sí. sí. Ok. Tengo entonces F. F. B. ¿Acá qué? G. A. D. C. E. Acá tengo I. Y H, ¿no? Ok, así está. ¿Lo ven? ¿Sí? Vamos a recorrerlo. Ustedes, y ahora sí, van a entender qué sentido tiene el prefijo, el posfijo y el entrefijo. Vamos a primero en prefijo. El prefijo, ¿qué me dice que haga? Recordemos. ¿Qué me dice que hace el prefijo? ¿Cuál visito primero? ¿Y qué hago después? La raíz. Primero la raíz, imprimo la raíz, de eso el árbol izquierdo. Y luego el subárbol derecho. En prefijo, ¿qué me va a imprimir primero? la raíz. La ¿Cuál raíz es? que tenemos. F. ¿Cuál La es? F. A F. Luego, Va al izquierdo. 2. ajá, A. P. B. Luego, A. B. La G. no, El el A. Luego, Luego la D. D. Luego, La La C. 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 Y luego la D. Digo la E. No, mejor dije, ¿cuál es la D? Perdón, C. C, luego la E. Luego, Luego la G. la G. Luego sería de ahí la H. La I. La La H. I. Ok. Excelente. Ahora en orden. O infijo. ¿Qué hacemos en infijo? Vamos de izquierda, luego el padre y luego el derecho. ¿Cuál imprime primero? La A. A. Luego, Luego la La B. C. no. Luego,
Luego No sé. la B. Luego. Luego va al derecho. El derecho. Y luego sería la C. La C. ¿Y luego? Luego sería el padre, la D. Ajá. ¿Cuál es? D. La D. Y luego sería la E. E. Y luego sería la F. La F. Porque ya recorremos toda la rama izquierda. Y ya de ahí, pues, sería el derecho, sería G. Ajá. Como G no tiene dedo, sería I. Ajá. Y ya luego sería H. Porque es su izquierda. ¿Cómo lo ven? Ya tiene sentido. Sí, ya tiene. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Ok. ¿Y en postfijo? A ¿Qué ver, hacemos en postfijo? sería... Y vamos de izquierda, luego a derecha y luego al padre. Sería Profe, ¿puedes centrar un poquito más la cámara? Es que no se ven completas las líneas de las letras. Permíteme. ¿Ahí? ¿Cómo? ¿Ahí? Un poquitito más ¿Arriba, Arriba. abajo? hacia la... Arriba. Arriba. Creo Ahí que mero. ¿Ahí? Ahí sí se ve. Ahí sí. Bueno. ¿Y ahora en postfijo? ¿Qué tengo que hacer en postfijo? A ver, va Primero, el subárbol izquierdo. izquierda, derecha y padre. Sería Derecho y luego más. la A. La A, ¿no? A. Y luego, como ya no tiene más, pues vamos a la D. No. Digo a la D. A la derecha. La C. La A la C. derecha. C. A. Y luego Vamos a la E. sería la E. E. Y luego, D. ahora sí, La Sería D. D. la D. Y luego, La La B. B. la B. Y luego sería la G. Porque ya Sería la recorremos. derecha. Sí, la G, la derecha. No. Porque Sería Sería la la H, ¿no? H. No, no tiene padre, no tiene hijo, no tiene subárbol izquierdo, pero tiene subárbol derecho. Así es. Sería Sería la la H, La I. la I, La G y la F. así es. ¿Ok? Ok, así es como se imprimiría. ¿Sí? Pero esta es la que yo quiero que vean. En orden, tengo este árbol y efectivamente me lo pone en orden alfabético. ¿Sí? bueno, nada más la I y la H creo que van al revés. Entonces, espérate, G, H. A ver qué, pues en orden es. G, H, I. ¿En orden qué hace? Ah, sí, es que sí, efectivamente, porque acá tengo este nodo, sí, es correcto. Porque llego a este nodo y este nodo tiene hijo H. izquierdo. Tienes razón, no lo vi. Recuerda que el inorden es primero hijo izquierdo, luego padre y luego hijo Otro el derecho. derecho. ¿Sí? Aquí no tengo hijo izquierdo, ¿sí? No, pero tengo padre y tengo hijo derecho. Aquí sí tengo hijo izquierdo, luego padre, pero... Sí, y date cuenta, queda exactamente ordenado. Oh,
¿Sí? ¿Ok? Bueno, veamos otros ejemplos. Este es un ejemplo, en este caso, de un árbol. Profe, una pregunta. Dígame. En el prefijo me perdí. Después de la E, ¿cuáles tenemos? Después de la E, sí, en el prefijo. Sería Prefijo. Primero H. es raíz, subárbol izquierdo y subárbol derecho. Ok. Prefijo. Ok. Raíz. Subárbol izquierdo es F, B, A, D, D, C y E. ajá, C, E, G, Así es G. ajá, G, H y luego I. I, sí. No, C debe ser I, H. G, I, H. G, I, H. Ah, ok. Sí, porque primero es el nodo raíz, luego los subárboles. Ah, ok. Ah, entonces sí. Ya. G, I, H, tienes razón. Sí. Ok, esto es en el caso de un árbol de datos. Hay una cosa que se llaman también árboles de expresiones. ¿Sí? Veamos árboles de expresiones. Permítanme. En un árbol de expresiones, que está más bonito. Déjenme encontrar uno. Aquí, este está bueno. Aquí tengo unos bien bonitos. Veamos esos árboles de expresiones. ¿Los ven? Sí. Sí, ok. Veamos en este caso el caso A. Borro y lo hacemos acá, ¿sale? Capturo en pantalla si quieren ahorita para que la tengan. Aunque esto lo tienen en el libro que les he compartido. ¿Ok? Vamos a ver el caso A, que es un caso más. De ahí, asterisco. Y tenemos A, B, diagonal, C, D. ¿Ok? Vamos a ver este. Y vamos a ver las expresiones en prefijo, posfijo y entrefijo. ¿Sale? Ok. Recordemos que, bueno, de la misma manera como cuando teníamos, utilizando pilas, dos operaciones, en este caso la podremos ver. Aquí lo que queremos es primero multiplicar A por B y le vamos a sumar C entre D. ¿Sí? Por la parte de la prioridad. Ok. En prefijo. Prefijo, ¿qué hacemos? Primero es... El padre. ¿Cómo? Primero es el padre, luego el Primero es el izquierdo, luego la padre, derecha. luego el hijo izquierdo y... Luego el derecho. Ah, exactamente. Ok. ¿Qué es lo que vamos a imprimir en prefijo? Más. Más.
A, No, más. Por A, B, B, La I o más. es diagonal. Sí, diagonal. Entre C C, y D. y D. D. Ya sabemos nosotros evaluar prefijos, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer aquí? Multiplicar A por B y sumarle la división de C entre D. ¿Es correcto? Ok. En entrefijo. ¿Qué hacemos en entrefijo? Sería primero la A, Ajá. luego sería el asterisco, luego la B, Ujú, luego el más, ujú. luego sería, ya recorrimos a la izquierda, entonces sería La C, la C, luego la diagonal, diagonal. La D. La de- ¿Sí? Ponemos paréntesis si quieren. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí siempre? Aquí lo que dijimos que queríamos hacer, me dijeron, era A por B y le vamos a sumar, ¿qué cosa? C entre D, ¿no? Acá lo pongo. A por B y le vamos a sumar C entre D. Lo que tengo aquí, ¿lo ven? Obviamente, aquí ya no tengo que ponerle paréntesis porque ya están las prioridades, pero si yo le pusiera todos los paréntesis, sería exactamente esto. Ok. Y en postfijo, sería primero la A, ¿qué hacemos en postfijo? primero Es la A, el subárbol izquierdo, el subárbol derecho y la raíz. Sería la A, Ujú. la B, B, el asterisco, asterisco, sería la la C, diagonal, no sé, C, ujú, la D, ujú, diagonal ujú. y la raíz que es más, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer en todos estos? Aquí siempre, ¿qué vamos a hacer? A por B. multiplicar A por B, Dividir C, C C entre entre D, D. Entre y D luego Y y sumar. sumar los resultados. los tres coinciden. Sí, sí. solo que en diferente orden. Sí, Sí, es por eso, cierto. pero coincide la operación. Aquí lo importante es que coincida la operación Sí, que quiero evaluar. Ya, sí o sea, coincide. tiene más sentido ya en un árbol binario de expresiones. ¿Sí? Sí, O sea, aquí creo ya que es tiene más más. fácil. No es más fácil, ¿eh? Cuidado. No, O no, sea, no. A lo que me No, refiero, no. es más creo fácil que la es más comprensión. fácil Es más fácil la evaluar, comprensión. ¿Perdón? que ¿Cómo? es más fácil evaluar que compila. Bueno, Ay, vea, créeme que tiene sus bemoles, ¿eh? O sea, porque armar esto es lo interesante. o parece ser fácil. No, sí, o sea, efectivamente, el árbol me lo da. Recuerda, se los dije, ¿cuándo fue? ¿El miércoles? Cuando yo les pido una calculadora, tienen dos opciones, se los dije. Lo pueden utilizar pilas, porque habíamos visto pilas hasta el momento, o pueden utilizar árboles. ¿Se los dije o no se los dije? Sí, me quedo con la pila. Sí, No te creas, el árbol está sencillo evaluarlo, ¿eh? Evaluar la expresión sí, formar el árbol es lo interesante. Rayos. No. O sea, eso es lo bueno de aquí. Lo Ok, bonito. sí, vaya, es la materia, se los dije. Pues sí. Ok,
¿Queda este? ¿Queda claro con este ejemplo? Veamos otro y a ver, ¿lo hacen ustedes? A ver, por ejemplo, ya nos está grabando. A mí me parece que se sigue grabando. Sí, sigue grabando, ok. Sí, grabando. Ok. A ver, clásico, ¿no? A ver, B o C. Ya, directo, a lo grande. Ya sé. ¿Cómo? C, La C. C de una vez. Ok, échense el C. A ver cómo. Oye, ¿Quién me déjame lo dice cómo copio. que les... Screenshot. Ah, bueno. Ah. Yo ando aquí queriendo copiar en la libreta, así. No, sí, es que lo tienes que hacer en la libreta, es un hecho. Dejo de grabar porque ya ahorita ya lo que vamos a hacer nada más es evaluar esto, ¿sale? Detengo grabación.